Cada día trae algo nuevo y sorprendente. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo? Me pregunto, ¿a qué velocidad llegará el futuro? El futuro es hoy y decidimos enfrentarlo juntos, redefiniendo la escuela que el mundo necesita. Estamos viviendo en un momento de cambios de paradigmas y avances tecnológicos sin precedentes que están transformando nuestra manera de vivir, trabajar, relacionarnos con otros y con el medio ambiente. Por eso caminamos de la mano con estudiantes, familias y líderes educativos en esta emocionante transformación, conscientes de que el futuro que imaginábamos ya está sucediendo ahora. Por eso hemos desarrollado un sistema de aprendizaje innovador, diseñado para satisfacer las necesidades educativas actuales, que se basa en 4 ejes fundamentales. Reingeniería curricular. Redefinimos la forma en que interpretamos y adaptamos el currículo, porque creemos en la fuerza de cultivar un propósito y un significado más allá del currículo. Inteligencia tecnológica. Redefinimos la forma en que nos relacionamos con la tecnología, para convertirla en un medio que potencie y amplíe el pensamiento y aprendizaje de los estudiantes. Bienestar socioemocional. Redefinimos la forma en que gestionamos las emociones desde el pensamiento, el carácter y el autoconocimiento, porque queremos transformar y conectar el mundo emocional de estudiantes, familias y docentes. Liderazgo y posicionamiento institucional. Redefinimos la forma en que entendemos el poder del liderazgo pedagógico para lograr un fuerte posicionamiento institucional, porque sabemos que los directivos necesitan conocerse y crecer para movilizar e inspirar a su comunidad educativa en un mundo de constante cambio. Reconocemos la importancia de adaptarnos a los cambios que estos tiempos demandan y por eso ofrecemos soluciones diseñadas para atender esta necesidad. Creemos en una escuela que responda a las exigencias de una sociedad interconectada, donde la comunidad educativa tenga los recursos y herramientas necesarias para enfrentar y superar los retos actuales. Porque el futuro es hoy. Construimos el presente que el mundo necesita. Compartir Next. Sé la escuela que el mundo necesita. Hola, mi nombre es Richard Collada y soy el CEO de ISTE. Estoy muy animado para contarles sobre algo nuevo y especial. ISTE y Santillana están haciendo historia juntos con nuestro programa de ISTE Distinguished Schools, con el propósito de reconocer escuelas distinguidas. Es el primer programa de su tipo a nivel mundial. Estamos combinando la experiencia de ISTE en la tecnología educativa con el profundo entendimiento de Santillana sobre la educación en América Latina. El programa apoya y celebra a las escuelas en su camino hacia la excelencia educativa a través del uso efectivo de la tecnología. Cada logro alcanzado representa un paso hacia la transformación de la enseñanza y el aprendizaje.
A través del programa de ISTE Distinguished Schools, aspiramos a crear un impacto duradero en toda la región, llegando a más de 30 millones de estudiantes. Esto es más que una certificación, es una transformación en la manera en que preparamos a los estudiantes para su futuro digital. Los invitamos a llegar a ser una escuela distinguida hoy. Cada día trae algo nuevo y sorprendente. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo? Me pregunto, ¿a qué velocidad llegará el futuro? El futuro es hoy. Estamos redefiniendo la escuela que el mundo necesita, enfrentando juntos un momento de cambios de paradigmas y avances tecnológicos que transforman nuestra vida de múltiples maneras. Caminamos de la mano con estudiantes, familias y líderes educativos, conscientes de que el futuro ya está aquí. Por eso hemos desarrollado un sistema de aprendizaje innovador, orientado a inteligencia tecnológica. Redefinimos la forma en que nos relacionamos con la tecnología para convertirla en un medio que potencie y amplíe el pensamiento y aprendizaje de los estudiantes. Porque el futuro es hoy. Construimos el presente que el mundo necesita. Compartir Next. Sé la escuela que el mundo necesita. Imagina un universo digital en constante expansión, donde el aprendizaje es un camino sin límites, donde cada galaxia, estrella, satélite, te brindará la oportunidad de transformar la educación y convertirte en la escuela que el mundo necesita. Bienvenido al futuro de la educación, donde tú eres el explorador y el horizonte no tiene fin. Espera pronto el universo digital compartido.
Cada día trae algo nuevo y sorprendente. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo? Me pregunto, ¿a qué velocidad llegará el futuro? El futuro es hoy y decidimos enfrentarlo juntos, redefiniendo la escuela que el mundo necesita. Estamos viviendo en un momento de cambios de paradigmas y avances tecnológicos sin precedentes que están transformando nuestra manera de vivir, trabajar, relacionarnos con otros y con el medio ambiente. Por eso caminamos de la mano con estudiantes, familias y líderes educativos en esta emocionante transformación, conscientes de que el futuro que imaginábamos ya está sucediendo ahora. Por eso hemos desarrollado un sistema de aprendizaje innovador, diseñado para satisfacer las necesidades educativas actuales, que se basa en 4 ejes fundamentales. Reingeniería curricular. Redefinimos la forma en que interpretamos y adaptamos el currículo, porque creemos en la fuerza de cultivar un propósito y un significado más allá del currículo. Inteligencia tecnológica. Redefinimos la forma en que nos relacionamos con la tecnología para convertirla en un medio que potencie y amplíe el pensamiento y aprendizaje de los estudiantes. Bienestar socioemocional. Redefinimos la forma en que gestionamos las emociones desde el pensamiento, el carácter y el autoconocimiento, porque queremos transformar y conectar el mundo emocional de estudiantes, familias y docentes. Liderazgo y posicionamiento institucional. Redefinimos la forma en que entendemos el poder del liderazgo pedagógico para lograr un fuerte posicionamiento institucional, porque sabemos que los directivos necesitan conocerse y crecer para movilizar e inspirar a su comunidad educativa en un mundo de constante cambio. Reconocemos la importancia de adaptarnos a los cambios que estos tiempos demandan y por eso ofrecemos soluciones diseñadas para atender esta necesidad. Creemos en una escuela que responda a las exigencias de una sociedad interconectada, donde la comunidad educativa tenga los recursos y herramientas necesarias para enfrentar y superar los retos actuales. Porque el futuro es hoy. Construimos el presente que el mundo necesita. Compartir Next. Sé la escuela que el mundo necesita. Cada día trae algo nuevo y sorprendente. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo? Me pregunto, ¿a qué velocidad llegará el futuro? El futuro es hoy. Estamos redefiniendo la escuela que el mundo necesita, enfrentando juntos un momento de cambios de paradigmas y avances tecnológicos que transforman nuestra vida de múltiples maneras. Caminamos de la mano con estudiantes, familias y líderes educativos, conscientes de que el futuro ya está aquí. Por eso hemos desarrollado un sistema de aprendizaje innovador, orientado a inteligencia tecnológica. Redefinimos la forma en que nos relacionamos con la tecnología para convertirla en un medio que potencie y amplíe el pensamiento y aprendizaje de los estudiantes. Porque el futuro es hoy. Construimos el presente que el mundo necesita. Compartir Next. Sé la escuela que el mundo necesita. Imagina un universo digital en constante expansión, donde el aprendizaje es un camino sin límites, donde cada galaxia, estrella, satélite, te brindará la oportunidad de transformar la educación y convertirte en la escuela que el mundo necesita.
Bienvenido al futuro de la educación, donde tú eres el explorador y el horizonte no tiene fin. Espera pronto el universo digital compartido. Cada día trae algo nuevo y sorprendente. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo? Me pregunto, ¿a qué velocidad llegará el futuro? El futuro es hoy y decidimos enfrentarlo juntos, redefiniendo la escuela que el mundo necesita. Estamos viviendo en un momento de cambios de paradigmas y avances tecnológicos sin precedentes que están transformando nuestra manera de vivir, trabajar, relacionarnos con otros y con el medio ambiente. Por eso caminamos de la mano con estudiantes, familias y líderes educativos en esta emocionante transformación, conscientes de que el futuro que imaginábamos ya está sucediendo ahora. Por eso hemos desarrollado un sistema de aprendizaje innovador, diseñado para satisfacer las necesidades educativas actuales, que se basa en 4 ejes fundamentales. Reingeniería curricular. Redefinimos la forma en que interpretamos y adaptamos el currículo, porque creemos en la fuerza de cultivar un propósito y un significado más allá del currículo. Inteligencia tecnológica. Redefinimos la forma en que nos relacionamos con la tecnología, para convertirla en un medio que potencie y amplíe el pensamiento y aprendizaje de los estudiantes. Bienestar socioemocional. Redefinimos la forma en que gestionamos las emociones desde el pensamiento, el carácter y el autoconocimiento, porque queremos transformar y conectar el mundo emocional de estudiantes, familias y docentes. Liderazgo y posicionamiento institucional. Redefinimos la forma en que entendemos el poder del liderazgo pedagógico para lograr un fuerte posicionamiento institucional, porque sabemos que los directivos necesitan conocerse y crecer para movilizar e inspirar a su comunidad educativa en un mundo de constante cambio. Reconocemos la importancia de adaptarnos a los cambios que estos tiempos demandan y por eso ofrecemos soluciones diseñadas para atender esta necesidad. Creemos en una escuela que responda a las exigencias de una sociedad interconectada, donde la comunidad educativa tenga los recursos y herramientas necesarias para enfrentar y superar los retos actuales. Porque el futuro es hoy. Construimos el presente que el mundo necesita. Compartir Next. Sé la escuela que el mundo necesita.
cada día trae algo nuevo y sorprendente. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo? Me pregunto, ¿a qué velocidad llegará el futuro? El futuro es hoy. Estamos redefiniendo la escuela que el mundo necesita, enfrentando juntos un momento de cambios de paradigmas y avances tecnológicos que transforman nuestra vida de múltiples maneras. Caminamos de la mano con estudiantes, familias y líderes educativos, conscientes de que el futuro ya está aquí. Por eso hemos desarrollado un sistema de aprendizaje innovador, orientado a inteligencia tecnológica. Redefinimos la forma en que nos relacionamos con la tecnología para convertirla en un medio que potencie y amplíe el pensamiento y aprendizaje de los estudiantes. Porque el futuro es hoy. Construimos el presente que el mundo necesita. Compartir Next. Sé la escuela que el mundo necesita. Imagina un universo digital en constante expansión, donde el aprendizaje es un camino sin límites, donde cada galaxia, estrella, satélite, te brindará la oportunidad de transformar la educación y convertirte en la escuela que el mundo necesita. Bienvenido al futuro de la educación, donde tú eres el explorador y el horizonte no tiene fin. Espera pronto el universo digital compartido. Les damos la bienvenida calurosa a todos aquellos quienes se conectan con nosotros. Mi nombre es Liliana María Guaca, jefe del equipo de gobierno de la Fundación Santillana. Estamos aquí acompañándolos en esta transmisión. Quiero ver quién se está empezando a conectar. Gracias. Compartir Next les da la bienvenida al foro Navegando el Futuro, tecnología e inteligencia en la educación del siglo XXI. Este es un ciclo de formación, un espacio de innovación y aprendizaje. Hoy exploraremos cómo la tecnología y la inteligencia artificial están revolucionando la educación, permitiendo que docentes y estudiantes desarrollen habilidades claves para el futuro. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Francisco, buenas tardes desde el Colegio Don Bosco de Medellín. También tenemos a Iván Salgado, coordinador de convivencia del Liceo Moderno. Marta Sierra, muchas gracias por este espacio. Navegando el futuro. Tecnología e inteligencia artificial en el siglo XXI es un ciclo de formación de 6 episodios, diseñado para brindar estrategias prácticas y conocimientos sobre la integración de la inteligencia artificial en la educación, el desarrollo de habilidades digitales y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar el aprendizaje. Estos 6 episodios abordaron diferentes temáticas, como la introducción, un ejercicio de introducción en donde se abordaron las tensiones y contradicciones de la tecnología en educación, gestión de la concentración en la era digital, administración del tiempo en un mundo hiperconectado, desarrollo de nuevos analfabetismos para el siglo XXI, pedagogía en el mundo de la inteligencia artificial y un último episodio sobre rutas de navegación, implementación y práctica en la inteligencia artificial.
Queremos invitarlos mientras se conectan cada vez más personas a este foro con nuestro experto Cristóbal Cobo. Queremos invitarlos a que visiten nuestra página web y puedan escanear el código QR que tienen en pantalla o ingresando al enlace que encontrarán en el chat de la transmisión. En el desarrollo de esta dinámica surgieron valiosas preguntas de cara a este escenario. Son precisamente estas preguntas las que nos motivaron a generar este espacio de conversación. De la mano de nuestro experto invitado, damos inicio al foro. Antes de ello, quiero compartirles que tenemos un gran anuncio para ustedes. Del 26 al 29 de marzo, Compartir Next estará realizando el ciclo de formación a familias, El camino a una educación consciente, a cargo del doctor Alejandro Barbieri, destacado psicólogo especializado en orientación familiar, escritor y conferencista, con amplia experiencia acompañando a padres y madres en la formación y educación de sus hijos. Para acceder a toda la información, escanea el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresando al enlace que encontrarás en el chat de esta transmisión. Bueno, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro experto senior en educación y tecnología, Cristóbal Cobo. Cristóbal, buenas tardes. Cristóbal Liliana, es un destacado investigador y conferencista internacional, especializado en el impacto de la tecnología en la educación y el futuro del aprendizaje. Con más de 2 décadas de experiencia, ha trabajado en el desarrollo de políticas de innovación educativa y transformación digital en diferentes países. Fue director del Centro de Estudios Fundación Ceibal en Uruguay y ha colaborado con instituciones como la Universidad de Oxford, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO. Sus investigaciones abordan la educación del siglo XXI, la inteligencia artificial, el aprendizaje invisible y la formación de ciudadanos digitales. También Cristóbal es autor de libros como La innovación pendiente y Aprendizaje invisible, donde plantea enfoques disruptivos sobre cómo la educación debe adaptarse al mundo contemporáneo. Su visión invita a repensar el rol de la tecnología, promoviendo un equilibrio entre lo digital y lo humano. Ya tenemos a Cristóbal aquí en pantalla. Muchísimas gracias, Cristóbal, y bienvenido a este foro virtual. Liliana, gracias a ti. Muy contento de poder acompañarte. Un privilegio poder tener la posibilidad de este espacio donde podamos reflexionar juntos. Bueno, Cristóbal, es un verdadero honor tenerte hoy con nosotros. En este momento hay un montón de personas conectadas y listas para escucharte. Sin duda, muchas de ellas se sumarán a aprender de tu experiencia y a que reflexionemos juntos sobre el futuro de la educación en esta era de tecnología y de inteligencia artificial. Sabemos que tu trabajo ha sido clave en la transformación educativa, en la manera en cómo entendemos la educación. Y por supuesto, estamos emocionados de tenerte aquí con nosotros de primera mano y explorar contigo cómo podemos preparar a las generaciones presentes y venideras sobre los desafíos de la tecnología en el siglo XXI. Gracias por estar aquí y por compartir tu conocimiento e inspirarnos con tu visión. Te damos la más cálida bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. El agradecido soy yo, así que encantado de la oportunidad. Bueno, Cristóbal, empecemos entonces. Quisiera abordar una de las preguntas que han venido surgiendo de parte de todos estos episodios del ciclo formativo de educación e inteligencia artificial. La primera pregunta que decimos elegir es esta que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo podemos asegurar que la inteligencia artificial en la educación potencie el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes, en lugar de volverlas dependientes de las respuestas automatizadas? Buenísima la pregunta. Es una pregunta de $1.000.000 o quizás más, porque estamos todos en esa pregunta. Y me encanta que esto sea una oportunidad para acercarse al tema del pensamiento crítico, porque una de las bellezas del pensamiento crítico es que no tiene nada de nuevo. Hace un siglo atrás lo teníamos como una herramienta fundamental. Hoy día sigue siendo una herramienta fundamental. Y quizás vale la pena que hagamos una pausa antes de pensar en la tecnología. ¿En qué entendemos por pensamiento crítico? ¿Qué te parece? Entonces, empecemos sobre esas definiciones conceptuales para enmarcar este espacio y poder dar desarrollo a la pregunta.
Perfecto, vamos a poner una diapositiva que preparé, pero básicamente lo que pone el énfasis es en la idea de que hoy día vivimos en una época que está desbordada, no solamente de nuevas tecnologías, sino que también de muchísima información. Curiosamente, hoy día destinamos menos tiempo a acceder a la información y más tiempo en depurar la información. Y esa distinción es bien importante porque nos convertimos en filtros constantemente de cuánta información estamos utilizando y de cómo la utilizamos. Yo creo que una manera sencilla de entender el pensamiento crítico en la época actual tiene énfasis en la idea, uno, de crear sentido. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros estamos expuestos a una enorme cantidad, un enorme abanico de datos, y lo que hacemos es creamos sentido, es decir, creamos conexiones entre distintos puntos, distintas fuentes, distintos recursos, y los articulamos de una manera en que podemos construir una historia. Eso es bien importante. Y lo segundo, una vez que hemos creado sentido, no basta solamente con construir una narrativa, sino que también hay que aplicar el sentido común. En una época donde las máquinas cada vez pareciera que tienen más importancia, darle sentido común a las ideas parece una obviedad, pero no lo es. Porque el sentido común tiene que ver con experiencia, con observación, con escuchar, con contextualizar. El sentido común se adquiere no tomando un curso, se adquiere conversando, se adquiere leyendo, se adquiere dialogando. Y eso yo creo que son habilidades profundamente humanas. Por ejemplo, algunas ideas que nos dan algunos autores. Primero, tenemos que aprender a desarrollar un pensamiento crítico desde la diversidad, entendiendo que la realidad se construye con distintas miradas, que a veces son complementarias y a veces son bien distintas. Un pensamiento crítico se aleja de una sola manera de entender la realidad. El pensamiento crítico se afirma de esta idea de pensar como un científico. Un científico está siempre haciendo preguntas, preguntas curiosas, preguntas incómodas, siempre está reconstruyendo lo que se da por sentado, ¿no? Pero también pone énfasis en esta idea de la empatía, de tratar de ver la realidad no como a mí me acomoda, sino que como otros la ven. Y esa cruzar a la vereda del frente es tan importante para poder desarrollar un pensamiento que nos ayuda a ver las cosas no solamente desde cómo nosotros la hemos construido. Y también tiene que ver con aprender a equivocarse, ¿no? Un poco de humildad, de entender que la manera en que yo construyo el mundo es solamente una mirada parcelada, ¿no? Eh, y esto es un conflicto cognitivo fundamental porque nuestro cerebro busca ordenar la realidad de una manera en que nos da sentido y podemos levantarnos en la mañana, lavarnos los dientes y arrancar a hacer todo. Pero también es cierto que la realidad es compleja y a veces tiene contradicciones que no son sencillas de construir, pero en la medida que nosotros aprendemos a formar personas que pueden navegar en un mundo lleno de contradicciones, creo que nuestro cerebro está mucho más diestro a poder navegar un mundo lleno de incertidumbres. Lo único que sabemos es que los chicos de hoy van a vivir en un mundo muy distinto al nuestro. Entonces, este tipo de herramientas conceptuales son de mucha ayuda. Lo segundo es entender que podemos enriquecernos y apoyarnos de esta tecnología que ha tenido mucha visibilidad en los últimos 2 años, que es la inteligencia artificial o la inteligencia aumentada, si ustedes quieren, para distintas cosas, para apoyar los procesos de aprendizaje, para generar nuevos recursos educativos, para automatizar procesos de evaluación, vamos a ver un ejemplo muy interesante, o para dar retroalimentación en los aprendizajes. Hay muchas distintas herramientas, chatbots, insumos de aprendizaje adaptativo, de apoyo emocional, incluso maneras de interactuar de forma mucho más dinámica con los contenidos. Todas esas son posibilidades muy prometedoras, pero no nos olvidemos del pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que ser capaz de acceder, sumergirse en esas herramientas sin renunciar a entender que muchas de estas herramientas pueden tener riesgos como la desinformación, la manipulación, la intervención de la información o sesgos, es decir, mostrarnos una parte de la realidad, ¿no? O al mismo tiempo tenemos que aprender a utilizar estas herramientas sin depender de estas herramientas, ¿no? Todas estas cuestiones son parte de no solamente la adopción tecnológica, sino que una adopción desde una mirada del pensamiento crítico. Por ejemplo, algo que se preguntan muchos es, ¿tenemos que utilizar estas herramientas? Quizás puede ser, pero tenemos que dejar que estas herramientas hagan todas las funciones cognitivas que yo creo fundamental para una persona, para un estudiante, para un docente. ¿Qué implica que yo reemplace mis tareas por un chatbot que las hace por mí? Las reemplaza, las desplaza.
Esa es la gran pregunta que hoy día nos encontramos, es decir, vamos a abrirnos a estos cambios tecnológicos sin renunciar a que hay que hacer preguntas que no son de orden tecnológico, son preguntas complejas. Una invitación aquí que yo les quiero hacer es a separar la diferencia entre conocer y comprender. Cuando conocemos algo es simplemente abrimos el teléfono y estamos expuestos a un punto de datos nuevo, a una novedad. Pero comprender algo es mucho más complejo que conocerlo. Comprender es contextualizarlo, parametrizarlo, entender de dónde viene, con qué se conecta y darle un sentido, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa diferencia, entendemos que la inteligencia artificial se puede utilizar para conocer, pero mucho más interesante es para estas otras habilidades cognitivas más complejas. Déjenmelo plantear desde una metáfora. Podemos hablar de dejar que estas máquinas hagan las tareas por nosotros, como por ejemplo podría ser una aspiradora automática. Algunos de ustedes pueden tener en casa o han visto alguna aspiradora automática. Con un poco de inteligencia artificial se mueve por casa sin nuestra supervisión. Que es distinto a tener una bicicleta electrónica, donde amplifica las capacidades de quien la dirige, ¿no? Y entonces la bicicleta no va donde quiere, sino que va donde el autor quiere. Otros autores de la Universidad de Harvard lo separan como el minotauro, mitad máquina, mitad persona, pero la persona toma las decisiones, como la bicicleta, y la otra es el cyborg, cuando yo tercerizo todas las capacidades en el software. Entonces, ahí, no sé si me van entendiendo, el pensamiento crítico va a tener que ver con tomar decisiones en qué le quiero dar las autonomías a estas herramientas. Déjeme plantearlo desde la siguiente manera. Podemos utilizar estas herramientas para automatizar tareas, para hacer nuestro trabajo más eficiente. Es decir, yo le pido que vaya y traduzca un texto, yo le pido que vaya y cree una presentación con alguna herramienta de IA, ¿no? Donde hay poca intervención humana y yo tercerizo eso. ¿Tiene un enorme valor? Sí, pero también es cierto que la intervención humana es más limitada. Entonces, aquí podemos encontrar algunas herramientas que se convierten en pequeños asistentes para automatizar tareas. Hay muchas herramientas hoy día en esta línea. Y está la otra parte, la otra cara de la moneda. Por ejemplo, herramientas que nos ayudan, en vez de automatizar, nos ayudan a potenciar nuestras capacidades. Eso es un poco distinto. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí ya no es apretar un botón y dejar que la aspiradora haga su trabajo, sino que hay un trabajo más de humano más máquina. Hay una intervención más profunda. Por ejemplo, en contextos educativos hay una interacción a nivel pedagógico de acompañar al estudiante en su proceso donde yo enriquezco con la tecnología la asistencia pedagógica humana. Entonces, ya no es lo mismo la automatización que la idea de la capacidad de potenciar. Pero como todo en la vida, Liliana, aquí tenemos que entender que todo tiene costos de transacción. Es decir, si nosotros queremos hacer los procesos más eficientes y solamente automatizamos, probablemente no estamos aplicando el 100% del pensamiento crítico porque estamos descargando capacidades cognitivas en softwares, ¿sí? Incluso algunos lo plantean que esto puede tener implicancias en algunos empleos, cuando yo automatizo los procesos, ¿no? La pregunta está en qué cosas quiero yo automatizar, pensándolo en educación, qué cosas yo creo que vale la pena abrirse a la automatización y qué cosas yo quiero potenciar. Esa es la gran pregunta, porque si no, vamos a tener que todo el mundo está utilizando máquinas para hacer y decir más o menos lo mismo y eso nos puede llevar a perder la riqueza del pensamiento. Mi sugerencia para pensar en el pensamiento crítico, es una tautología, hay que pensar por lo menos en estas 5 dimensiones, ¿no? Hacer una metacognición de cómo yo comprendo algo, qué me hace a mí, qué me ayuda a mí comprender algo. Segundo, qué me permite a mí reconocer algo, recordarlo, acordarlo, conectarlo con otro, ¿no? Lo que en inglés se llama retrieval. Tercero, ¿cómo hago yo para enriquecer estos 2 elementos con mi experiencia? Yo leo, pero también tengo otros inputs en base a lo que yo vivo con otros. ¿Cómo puedo yo distinguir? Porque no todo el conocimiento tiene la misma jerarquía. ¿Cómo yo le doy valores a unas cosas, a otras? Y por último, ¿cómo me adapto? Porque el conocimiento no es estático, está en un permanente, constante proceso de adaptación. Si tengo en cuenta estos elementos, puedo incorporar la tecnología de manera eficiente, pero sin renunciar a estas habilidades que son tan poderosas. Y te quiero mostrar, Liliana, algunas herramientas que quizás nos ayudan a esto. La primera es una herramienta súper interesante que se llama IANA. Suena como un juego de palabras, ¿no? IANA lo que permite es una herramienta que ayuda a los docentes a hacer curaduría, ¿no? Curaduría de contenidos
con el aspecto interesante que yo no automatizo, sino que potencio capacidades. ¿Por qué? Porque puedo acceder a la fuente original y puedo corroborar que lo que está dejando este documento y puedo saber de dónde viene, ¿no? O sea, esta posibilidad de transparencia lo hace muy, muy interesante porque yo tengo la tranquilidad que si recomiendo un contenido, puedo saber de dónde viene y puedo asegurar la veracidad. Otra herramienta que va en una dirección parecida se llama Perplexity. Ustedes la pueden acceder por internet de acceso abierto o de modelo freemium, como llaman algunos. Lo interesante de este chatbot es que nos da las fuentes de dónde vienen los contenidos y yo como usuario final tomo la decisión si confío o no confío en los outputs de este sistema. Una herramienta que esta semana también salió que vale la pena explorar se llama Deep Research, investigación profunda, que no es solamente el chatbot normal, sino que yo le puedo dar una tarea compleja. Si yo elaboro un buen prompt y el software me dice, el chatbot me dice, déjame recopilar la información y yo te aviso cuando lo tengo listo. Pero lo más interesante de esta herramienta, que además de hacer análisis profundo, si yo no hice la petición de manera clara, me va a pedir a mí aclaraciones. ¿Qué fuentes quieres? ¿Qué capacidad de análisis? ¿Con qué profundidad? Y quiero yo creer que este tipo de herramientas pueden ser de enorme, enorme utilidad para la comunidad científica. Y por último, quiero terminar con este pequeño circulito rojo que está ahí, porque no solamente yo puedo acceder a estos contenidos de los chatbots, sino que una cosa y un recurso interesante para estimular el pensamiento crítico es, yo lo puedo compartir ya sea con mis alumnos o con mis compañeros de clase. Entonces yo puedo hacer un trabajo de interacción, no solamente persona-máquina, sino que persona-máquina, persona-persona, es decir, puedo hacer un trabajo colaborativo, que es una manera muy importante de estimular el pensamiento crítico. Bueno, Liliana, te dejo hasta aquí con mi respuesta. Dime si con eso pudimos abordarnos un poco al tema o te parece que hay que profundizar más. Bueno, no, maravillosas las herramientas. Yo creo que en esta metodología de trabajo tenemos la posibilidad de abrir un escenario de conversación alrededor de lo conceptual, pero también de cómo decantamos esto conceptual a la práctica del aula, a las recomendaciones que podemos hacer también para las personas que están conectadas y que actualmente desarrollan procesos investigativos, también los profes en los colegios que quieren profundizar sobre temas muy puntuales de sus asignaturas. Creo que estas herramientas que nos has mostrado son fundamentales. Cristóbal, antes de pasar a la segunda pregunta, quisiera un poco hacer un pequeño resumen de estos tips claves que nos has dicho en términos de cómo nos vamos con estas ideas y nos vamos repensando este ejercicio de articulación humano-máquina. Bueno, nos has recomendado un libro y todo. Think Again de Adam Grant, por si no lo anotaron, para que sea su próxima compra y su próxima lectura. Nos has hablado sobre pensamiento complejo. Tenemos que pensar de forma compleja, incorporando diferentes perspectivas, análisis y variables. Debemos aprender a pensar como científicos, recuperar esa capacidad de sorpresa, de indagación, de interpretación, de utilizar métodos para poder llegar a esas respuestas apalancándonos de estas herramientas tecnológicas. Aprender a equivocarse, que parece una obviedad, pero definitivamente es algo que potencia la mentalidad de crecimiento. También nos has hablado de contemplar la diversidad no como un obstáculo, sino la diversidad como una posibilidad creativa de expansión de la mirada sobre la realidad. El sentido común, que hoy es lo menos común del mundo, así que hay que recuperarlo, ampliar la capacidad de generar productos de conocimiento con ayuda de la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar reemplazar o nos vamos a emplazar, como lo planteas muy bien en esta presentación gráfica? No renunciar a las preguntas de orden complejo. Hemos caído a veces en una sociedad un poco facilista de la pregunta rápida, pero creo que en la complejidad de aprender a preguntar y a tener esas conversaciones en la complejidad, podemos seguir alimentando nuestro pensamiento como sociedad. Y quiero cerrar también con la gran diferencia entre conocer y comprender. Así que espero haber hecho
un pequeño resumen de lo más fundamental de tu intervención y vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos y estrategias para una implementación efectiva y equitativa de la inteligencia artificial en la educación, garantizando su accesibilidad y utilidad real en el aprendizaje? Buenísimo. Primero, que muchas gracias porque hiciste una síntesis maravillosa. Yo no la podría haber hecho mejor y creo que nadie, ni siquiera GPT, así que fantástico por destacar los puntos. Muchas gracias. Hice un Eh, resumen aquí con una herramienta. Fantástico, lo hiciste increíble. No sé qué herramienta usaste, pero compártela, por favor. Vamos a la pregunta, que es una muy buena pregunta y es una pregunta que implica tomar decisiones, ¿no? Puse esta imagen que, entre paréntesis, ha sido generada por IA y que lo que parece que todo a vueltas, porque me parece que hoy día todo da un poco vuelta, ¿no? Aparecen tecnologías casi cada semana y es muy difícil hacer planes con una tecnología, uno, que no terminamos de entender y dos, que no para de evolucionar. Pero a pesar de eso, si trabajamos en instituciones educativas, tenemos que hacer planes, tenemos que hacer priorizaciones y tenemos que hacer jerarquizaciones. Y es ahí donde yo quisiera acercarme a esto porque hay muchas cosas pasando. Por ejemplo, hay algunas pautas que yo creo que nos pueden ayudar a reflexionar sobre esto. La comunidad educativa hoy día, como todos los ciudadanos, estamos un poco desbordados de estos últimos 24 meses, de la enorme cantidad de cambios que ha ocurrido, ¿no? Ahora las máquinas hablan, ahora las máquinas ven, ahora las máquinas escuchan, convierten textos en video, convierten videos en textos, textos complejos en textos sencillos. Hay muchísimas cosas con las potencialidades que ofrece, como decíamos, pero también con algunos de los riesgos, como la manipulación o la desinformación. Entonces, primero yo creo que tenemos que pensar a nivel de implementación en dar algunas pautas, algunas orientaciones. No tiene por qué ser una política final y oficial, porque entendemos que esto va cambiando muy rápido, pero marcos de principios, de orientaciones que puedan ayudar a la comunidad educativa a abrir debates sobre esto y estar abiertos a la revisión permanente y constante. Eso yo creo que es lo primero, porque a veces la comunidad educativa no sabe si es bueno utilizar estas cosas, si las tiene que prohibir, si tiene que sancionar, y dar orientaciones creo que es bien importante. Como muchos de ustedes se acordarán, cuando esto surge, muchas instituciones corrieron a prohibir y hoy día han pasado los meses y nos damos cuenta que la prohibición quizás no es la mejor manera de enfrentar los problemas, sino que es más interesante incorporarlo, discutirlo, debatirlo, ponderarlo y saber cuándo y cómo. Segundo, un tema que creo que inquieta a muchos, y vamos a dar algunos ejemplos, es ¿qué hacemos con la evaluación? Hoy día que estas máquinas parece que responden en nombre de nosotros, parece que responden en nombre de los estudiantes, terminamos evaluando al chatbot o evaluamos a los estudiantes. Y una cosa que he visto que me parece interesante es hacer una decisión y definición pedagógica de qué evaluaciones queremos que se puedan hacer con inteligencia artificial y qué evaluaciones queremos que se hagan sin inteligencia artificial. Y eso implica tomar decisiones con respecto al espacio, al lugar y al tiempo en que estas evaluaciones ocurren, pero no asumir que esto va a ser por naturaleza espontánea, sino que va a haber que tomar una serie de orientaciones al respecto. Tercero, no podemos esperar que la comunidad docente de un día para otro sea experto en estos temas si no hemos dado las orientaciones del caso, ¿no? Y esto implica abrir herramientas que puedan permitirle a la comunidad educativa beneficiarse con uno de los aspectos más importantes que podemos ayudar a la comunidad docente, que es ayudarlos a ahorrar tiempo. Hay tareas que se pueden automatizar de manera muy apropiada con este tipo de herramientas y vale la pena abrir discusiones, pero para eso tenemos que desarrollar capacidades. Y por último, vale la pena pensar en que de la misma manera que podemos automatizar ciertas tareas al servicio docente, también las podemos poner al servicio administrativo. He visto muchas instituciones educativas, por ejemplo, que ahora entrenan un chatbot con todas las políticas escolares y entonces cuando alguien tiene alguna duda, quiere alguna aclaración, ya hay un chatbot que ayuda a la comunidad. Este es un simple ejemplo, pero es una manera de entender cómo estas herramientas pueden ayudar en los temas administrativos. Segundo, yo creo que vale la pena pensar en rutas de acción separadas. ¿Qué cosas le pueden beneficiar a los docentes? ¿Qué cosas tenemos que cuidar de los estudiantes? ¿Y qué cosas hay que priorizar desde la comunidad de administrativos y tomadores de decisión?
Hoy día contamos con tecnologías que son bastante nuevas, contamos con evidencias limitadas, por lo tanto, siempre vale la pena arrancar por los docentes, ver cómo los acompañamos, escuchar a la comunidad docente, cuáles son las orientaciones, preocupaciones y ver cuáles de estas herramientas. Veíamos un ejemplo hace un momento de herramientas que pueden ayudar al docente a adaptar y generar recursos educativos con la IA. Fantástico. ¿Para qué? ¿Cuándo y bajo qué circunstancias? ¿No? Lo mismo con los estudiantes se pueden beneficiar de tutores virtuales, de herramientas que traducen, de herramientas que ayudan al trabajo colaborativo, pero tenemos que dar orientaciones con respecto a la edad, a los saberes y en qué medida queremos incorporar esto, ¿no? Y lo mismo para la comunidad docente, la comunidad administrativa. Muchas de estas herramientas son de enorme valor para dar retroalimentación a los docentes, por ejemplo, con respecto a desempeño, con respecto a habilidades, pero esto va a implicar hacer un plan de acción y una priorización. Por ejemplo, hemos visto que hay procesos de registro, de inscripción, de documentación que se pueden automatizar y son de mucha utilidad. Una cuestión que algunos plantean es de todo el mapa de habilidades y de tareas complejas y ricas en contribución docente que hace un profesor o una profesora, ¿cuáles de ellas podrían beneficiarse de la IA y cuáles de ellas no queremos que se incorporen en la IA? Hay trabajos analíticos que la IA puede ser de mucha utilidad, pero hay tareas en la interacción con el estudiante que no queremos que pasen a la IA, por ejemplo, el acompañamiento socioemocional. Y aquí ocurre algo bien interesante que se aplica una paradoja que se escribió hace muchas décadas atrás, que es la paradoja de Moravec. Moravec dice, las tareas fáciles para los humanos son difíciles para la IA. ¿Se entiende? Y lo podemos dar vuelta. Las tareas que son fáciles para la IA a veces son difíciles para los humanos. Por ejemplo, la IA puede procesar decenas de miles de documentos en muy poco tiempo. A los humanos no lo hacemos tan rápido, pero los humanos tenemos un sentido común y la creación de sentido que decíamos al principio, que las máquinas no necesariamente tienen. Entonces, a la medida que podemos entender esto, podemos abordarlo más. Pero esto implica abrir espacios de debate. Ahora, es cierto que existen preocupaciones y qué bueno que existan porque tenemos una comunidad que tiene pensamiento crítico. Entonces, hay algunos retos. Esto los pone el MIT en inglés, pero yo los voy a poner en castellano. Puede discriminar, puede generar riesgos de privacidad, puede dar riesgo de desinformación o riesgo de mermar la interacción entre personas o riesgos de orden medioambiental o riesgos sobre sesgos. Hay una serie de riesgos posibles, pero si solamente vemos los riesgos, nos queremos meter bajo la cama y nos da pánico. Lo más interesante es, una vez que hemos identificado los riesgos, vamos a construir lo que se llama un mapa de riesgos, donde cruzamos qué tan probables son con cuáles son las consecuencias más o menos severas. Y entonces generamos una priorización de cuáles son los riesgos que queremos atender y con esto se puede crear una especie como de ruta de navegación. Riesgos críticos y riesgos menos críticos. Y ya con eso estamos listos para entrar a una fase que es fundamental, que tenemos que trabajar mucho, que es una fluidez en el uso de la IA, que yo creo que la podemos separar en 3 niveles. Aprender a entender estas máquinas, aprender a entender que estas máquinas funcionan en base a los datos con los cuales están entrenados, estas máquinas piensan en base a estructuras de patrones, se automatizan, pero no son máquinas creadas para decir la verdad, sino que son máquinas entrenadas para decir lo que es probabilísticamente más probable. Entonces, cuando entendemos eso, las utilizamos de una mejor manera. Segundo, hay que jugar con estas herramientas, hay que probarlas, experimentar y poner las manos en la masa. Y tercero, y muy importante, aprender a evaluar los productos o los outcomes de estas herramientas. Fundamental, porque estas máquinas son ciegas con respecto al contexto, contextualizan de manera muy pobre y esa labor la tenemos que hacer los educadores. Algunas instituciones dan algunas orientaciones en la implementación, muchas de ellas las mencionamos, ¿no? 1, desarrollar una estrategia. 2, estimular una alfabetización en el uso de la inteligencia artificial. 3, establecer comunidades en los entornos escolares para hablar sobre estos temas, para dar orientaciones. Y por último, buscar maneras de acreditar quién ha aprendido sobre esto para que esa persona que ha aprendido pueda compartir contenidos con otros. Y quiero dejar algunas herramientas, Liliana, antes de terminar este segundo bloque. Una sitio web que creo que puede ser de mucha utilidad se llama edtechinsiders.ai. Lo pueden escribir en el navegador o le pueden tomar una foto al código de QR. ¿Por qué pongo esta herramienta? Porque es un recurso que
no es una herramienta, es un repositorio, junta muchas herramientas y ustedes pueden elegir cuál les puede servir para qué tipos de uso o para experimentar o para hacer una capacitación, en fin, ahí tienen un océano para este fin de semana de quienes quieran poner un poco las manos en la masa. Ahora les voy a compartir otra herramienta que creo que puede ser muy útil, que también viene dentro del contexto de IANA, pero esta no es para generar contenido, sino que es para generar evaluaciones. ¿Y por qué es interesante esta herramienta? Porque nos permite hacer un proceso de evaluación asistido por esta herramienta. Uno, podemos crear rúbricas, pero no solamente eso, las rúbricas están definidas en base a los estándares que han definido los maestros. Entonces, yo tomo como autor la última decisión. Segundo, nos puede ayudar a automatizar parte del proceso de evaluación en base a las rúbricas que yo he definido. Pero lo más importante es que la evaluación final es un trabajo entre la máquina y el docente. Es decir, el software o la inteligencia artificial, en este caso Diana, hace una primera capa de revisión, pero el docente es la voz final, quien corrobora o rectifica lo que nos ofrece este tipo de herramientas. Así que bueno, yo creo que para aquellos que invierten muchísimas horas en la corrección, este tipo de herramientas creo que son una buena noticia. Hay que experimentarlas, hay que saber dónde funcionan bien y bajo qué características. Otra herramienta que creo que puede ser de utilidad puede ser POE. POE o POE viven muchas otras herramientas, es otro repositorio de recursos y es súper interesante porque aquí, por ejemplo, yo puedo identificar algunos contenidos, por ejemplo, del Ministerio de Educación de Colombia, donde yo puedo descargar algunas guías que yo considere de utilidad, así como veíamos los estándares, en este caso podemos descargar las guías para los docentes, con algunos contenidos, en este caso puede ser para lenguaje, y yo una vez que he identificado esas guías, las puedo descargar y las puedo poner en Claude o otro de los chatbots y le puedo decir, bueno, genérame aquí una actividad de, por ejemplo, de comprensión de lectura en base a las guías docentes que me ha dado el ministerio, y entonces el software me va a dar un borrador de orientaciones que yo luego puedo definir si las quiero incorporar o no. Entonces, ya para ir resumiendo, y con esto voy terminando, cuando pensamos en vectores para adoptar una política integral que permita ayudar a docentes, a estudiantes y a directivos, tenemos que pensar en varias cosas. Definir un plan estratégico, probar, pilotear algunas herramientas, crear un observatorio para que documentemos y recomendemos buenas prácticas, generar una línea de alfabetización digital y de ética en el uso de la IA y quizás hacer un poco de investigación. ¿Qué, cómo, cuándo y bajo qué circunstancias estas herramientas sirven? Y luego ver cuáles de ellas queremos recomendar e implementar. Voy a llegar hasta aquí para volver contigo, Liliana. Bueno, y una cosa muy chévere que tenías ahí sobre las perspectivas de futuro. Creo que esto es una cosa muy esperanzadora, Cristóbal, porque en el cotidiano vemos muchas personas muy animadas probando las diferentes herramientas de inteligencia artificial y a la misma velocidad tenemos otro grupo de personas que dice, no, la verdad tenemos mucho miedo, no sabemos los efectos que esto puede tener en los niños, qué va a pasar, pero creo que has planteado algo fundamental tanto para las escuelas como para los gobiernos, y es poder definir un marco ético de adopción de la inteligencia artificial en los entornos escolares y que allí los actores son fundamentales. No es como que el rector va a pensarse o la rectora un listado de normas a lo tabla de mandamientos de Moisés, sino que definitivamente cada actor tiene un rol fundamental en la exploración de estas herramientas y, por supuesto, en la interacción que hay entre los diferentes actores de la comunidad educativa. No, pues yo estoy fascinada con todas las herramientas que nos has dado. Seguramente yo seré la geek del fin de semana probando todo este pool de cosas maravillosas que hoy nos entregas. Cristóbal, quiero ir a la tercera pregunta que se conecta mucho con este ejercicio de regulación. ¿Cómo podemos regular y diseñar la IA en la educación para que sea ética, transparente y respetuosa con la privacidad? Creo que diste la antesala para tener esta conversación más profunda sobre las dimensiones que debería tener este plan de adopción, el mapa de riesgos, que me parece una idea genial porque te permite navegar seguro,
confiado y seguro, y en donde los humanos estamos tomando las decisiones de qué tan arriesgado no puede ser y cómo mitigamos esos riesgos que tal vez algunos están fuera de nuestro control, pero los que están dentro de nuestro control podemos incorporarlos en esta tabla multidimensional. Sobre la ética transparente y respetuosa, ¿qué nos puedes decir? Cuando hablamos de ética respetuosa, ¿a qué hace referencia ese término? Buenísimo, muchas gracias. De nuevo, existe una estupenda compilación, así que muchas gracias porque nos sirve a todos como repaso y como síntesis. Muy agradecido. Vamos con la ética, que creo yo que es un pilar fundamental en la discusión. Al final del día, lo que nos convoca a todos los que estamos hoy día o los que puedan revisar este material después es: queremos una mejor educación. La tecnología, lo único que sabemos de la tecnología es que va a quedar obsoleta, ¿no? Las personas que aprenden no quedan obsoletas. Y entonces, el poner a la persona, al ser humano, la identidad, la persona que estamos formando, tiene que ser el centro. Todo lo demás es anexo, ¿sí? Porque a veces la discusión se la roba un poco la tecnología, si me permites el término, pero no hay que olvidarse que la tecnología que estamos utilizando hoy día va a quedar obsoleta cuando este video se vea en 3 meses más. Las personas no quedan obsoletas en la medida que se mantienen aprendiendo. Por eso es bien importante ponderar las prioridades, y la prioridad central ha de ser poner a las personas en el centro. Pero ¿por qué es importante entrar en este tema? Porque mientras más poderosa se hace la tecnología, más importante es asegurar que las responsabilidades están claras entre cómo podemos utilizar estas tecnologías y cuáles pueden ser los costos de transacción que asumimos al incorporarlas. Vamos a entrar un poco en materia en este tema, y ahí puse un oso gigante como uno de los riesgos que puede estar presente cuando le damos demasiada importancia a la tecnología y a quienes la utilizan. Entonces, vamos con lo primero. Hay algunas consideraciones éticas que vale la pena poder navegar. Y aquí pongo una imagen también generada por inteligencia artificial, por muy realista que algunos puedan creer que parece. La discusión sobre la privacidad no es una discusión nueva. En algún momento publicamos un libro de Acepto las condiciones que ponía énfasis en los riesgos de una educación algorítmica, pero hoy día estas tecnologías se han hecho cada vez más hambrientas en el uso de datos, y hoy día se recopilan cientos de miles de puntos de datos. Algunos dicen que toda la información de Internet, todos los libros que se han publicado, ya ha sido registrado, codificado y procesado para entrenar a los grandes modelos de lenguajes que utilizan estas plataformas. Por lo tanto, hoy día el riesgo de la protección y la privacidad de datos no solamente sigue siendo importante, sino que es mucho más importante, especialmente cuando estamos hablando de menores de edad, ¿no? Entonces, a la hora de utilizar estas herramientas, la recomendación es utilizar herramientas de empresas que conocemos y sabemos qué usos hacen de nuestros datos, ¿no? Si yo voy a utilizar recursos que están en la Internet, vale la pena que yo se conozca bien las empresas, o por lo menos sea muy selectivo con la información que yo comparto. Yo creo que ese es un aspecto fundamental si queremos avanzar en la innovación, siempre que no sea a costa de la protección de las personas, ¿no? Otro aspecto que creo que es bien importante es entender que los algoritmos, como decíamos hace un minuto, no están entrenados para decir la verdad, sino que están entrenados para responder en base a los datos con los cuales fueron entrenados. Entonces, si estamos hablando sobre un contenido sobre los cuales existe menos documentación, es probable que la calidad de los productos de información que produzca un chatbot, por ejemplo, van a ser menos elevados, ¿no? Entonces, entender que la asimetría juega un impacto. Por decirlo de otra manera, es muy probable que ChatGPT sea mucho más acertado en los contenidos que existen en inglés o en castellano que los contenidos que existen, por ejemplo, en el idioma mongol, porque mongoles solamente hay 3 millones de personas. Entonces, es el universo de datos que existen sobre esa cultura están más mermados. Entender el tema de los sesgos es bien importante. Tercero, alguien decía por ahí, si todo lo que está en Internet ya ha sido escaneado por estas herramientas,
muy probablemente contenidos que usted ha puesto en sus redes sociales ya han sido utilizados por estas herramientas. Es difícil saberlo, pero tiene que ver con esta vorágine de procesamiento de datos y con los riesgos de protección intelectual que tenemos que cuidar, ¿no? Si utilizamos herramientas de la IA, tenemos que asegurarnos que este es un tema importante. Tiene que ver con el alfabetismo digital del siglo XXI, ¿no? Y también hay un tema que es sensible. No porque estas máquinas o estas herramientas muchas veces sean de acceso gratuito, en comillas, ¿no? Estos modelos freemium, no tenemos que dejar de olvidarnos de los riesgos de la brecha digital, de que pueden dejar a algunas personas excluidas. Como sabemos, la brecha digital no se agota en el acceso a dispositivos, la brecha digital también tiene que ver con habilidades, con disposiciones, con maneras críticas de usar esta tecnología. Así que ese es un tema que tiene que ser bien importante. No queremos una transformación digital solamente para las urbes y que los mundos rurales queden desconectados, ¿no? Igual con el mundo docente, los maestros, busquemos formas que los maestros se enriquezcan de esto, pero no convertamos en estas herramientas en un dispositivo para mermar o desvalorar la función docente pensando que estas máquinas van a hacer la tarea docente. Como dijimos al principio, los docentes son los que crean sentido y los que aplican sentido común a la inteligencia artificial. Y por último, algo que está surgiendo mucho en las investigaciones recientes tiene que ver con lo que podríamos llamar dependencia tecnológica. Es decir, mientras más sofisticadas se hacen estas máquinas, más tentador se hace el utilizarlas una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien utilizarlas, pero también hay que aprender a pensar sin este tipo de máquinas. ¿Y por qué digo esto? Porque así como pueden ver en el gráfico, nuestras formas de construir sociedad, nuestras formas de relacionarnos van cambiando. Aquí muestran un gráfico cómo las personas antes, por ejemplo, se hacían parejas a través de amigos, a través de familia, a través de pares o incluso a través de ir al bar. Y eso ha ido cambiando a medida que vamos haciendo una sociedad cada vez más digital. Muchas de nuestros vínculos, nuestras relaciones, la manera en que nosotros construimos confianza se hace a través de los espacios digitales. Pero esto de la confianza es bien importante, no solamente para las relaciones, porque lo que nos muestran las investigaciones, y aquí pueden descargar una, es que mientras más confianza existe en la inteligencia artificial, curiosamente, de menor desempeño es el pensamiento crítico, es decir, como que yo descanso en este cerebro externo. Mientras más alta es la autoconfianza en el sujeto que ha aprendido, más alto es el pensamiento crítico. Entonces, esto lo planteo no para entender lo que es uno a cambio de otro, pero es bien importante porque con esto podemos entender dónde poner las prioridades. ¿Y por qué planteo esto? Porque nosotros tenemos maneras de pensar que no son necesariamente neutras. Por suerte tenemos formas de pensar que están basadas en cosas, preferencias, gustos, eso es lo que llamamos cultura, ¿no? Pero evidentemente esa forma de entender la realidad es lo que genera algunos sesgos, ¿no? Donde yo suelo sobrevalorar mi sistema de pensamiento y subvalorar a aquellos que piensan de manera distinta a mí. Y como veíamos al principio, el pensamiento crítico justamente es aprender sobre la diversidad. Entonces, ojo, no utilizar estas herramientas para solamente beneficiar mi sistema de pensamiento, porque al final del día estoy cruzando una línea ética que estoy yo subvalorando otras formas de entender la realidad. Un buen ejemplo para eso es decir, pedirle una respuesta al chatbot y después discutir la respuesta con los estudiantes y ver si esa respuesta es neutra o tiene algún tipo de sesgos. Como decíamos, las investigaciones nos están mostrando que si bien tiene mucho potencial en comparación de estas herramientas, tenemos que asegurar que no haya sobreconfianza ni sobredependencia, es decir, un uso inteligente, un uso autorregulado, un uso sin renunciar a la autonomía, porque si no, lo que tenemos es un operador de prompts y evidentemente nosotros estamos formando a personas que pueden pensar con y sin tecnología. Pero hay otra dimensión ética que yo creo que vale la pena incorporar y es como muchas de estas herramientas se han masificado en su uso, a veces los docentes tienen la preocupación de que no saben si sus estudiantes están escribiendo los ensayos, por ejemplo, o no. Y a veces pasan cosas como las que vemos aquí. Aquí tengo 3 ejemplos. Tengo a Germán, que hizo su monografía totalmente con inteligencia artificial sin ningún aporte propio. A él
lo aprobaron con honores. En cambio, tengo a Mariana, que estuvo 2 meses trabajando en su monografía sin utilizarla ella, y la desaprobaron porque el profesor cree que utilizó ella. Mira, mira qué contradicción. Y después tenemos a Lucía, que hace 2 semanas está editando un texto aterrorizada porque le preocupa que tiene que sonar como humano con el miedo a ser desaprobada, ¿no? Entonces, esto pasa porque a veces los docentes con la mejor intención pasan por estos detectores de plagio que muchas veces no entregan la información confiable. Los detectores de plagio, hay que decirlo, su veracidad es incompleta, es imperfecta. Así que cuidado con poner total confianza en esto, porque esto puede, sin a lo mejor ser planeado a priori, tener un costo ético, es decir, porque podemos perjudicar a personas que no hicieron mal uso de este tipo de tecnología. Así que estamos entrando en una zona compleja. ¿Por qué es compleja? Porque incluso a los ojos más sofisticados, más educados, podemos engañar algo que creemos que es A, pero es B, ¿no? Aquí vemos una imagen que lo representa, pero la verdad es que esto ocurre en textos, en videos, en sonidos, y entonces tenemos que entender que nuestros códigos para depurar, para filtrar, para crear confianza, hoy día hay que revisarlos, porque no basta con que algo parezca creíble. La veracidad hoy día entra en un contexto muy, muy distinto, que es un momento fascinante, pero también es un momento donde tenemos que repensar, porque las pautas con las que nos hemos movido hasta ahora quizás no son suficientes, ¿no? Y eso es difícil, porque es fácil hacer el diagnóstico, es difícil encontrar una solución. Pero bueno, aquí yo creo que tenemos que asumir que el elefante en la habitación es que esta tecnología, a diferencia de otras, no solamente nos permite conectarnos a distintas partes del mundo, no solamente nos permiten sumar saberes de distintas personas, sino que además tienen ciertas atribuciones similares a la cognición humana que vienen a alterar todo, ¿sí? Y no lo digo para asustar a nadie, pero evidentemente tenemos que entender que vamos a tener que revisar los principios con los que incorporamos estas tecnologías, entender las distintas aplicaciones, aprender a interpretar cómo utilizarlas. Y ojo, quiero hacer una pausa aquí, no solamente desde la lógica cognitiva, sino que desde la lógica emocional, porque muchos de nuestros estudiantes cada vez más construyen vínculos emocionales o semiemocionales con estos agentes virtuales, ¿no? Y entonces no hay que caer en la trampa que esto es un diccionario dinámico, sino que a veces hay un vínculo y aprender a administrar esta tecnología que es media antropomórfica, porque a veces tienen cara, rostro, sonido, tono de voz, comentarios, puede generar también un cambio en las formas de relacionar, ¿no? Garantizar la seguridad, como decíamos, y cuidar un uso ético. Todas estas son las cuestiones que tenemos que, creo yo, poner sobre la mesa a la hora de desarrollar un alfabetismo pedagógico en el uso de IA. Pero yo dije que íbamos a hablar un segundo sobre evaluación, y aquí quiero poner un énfasis en esta taxonomía que creo yo es de mucha utilidad. Yo creo que vale la pena que a la hora de diseñar una asignatura, una clase, dentro o fuera del aula, podamos distinguir qué actividades yo creo que no se utilice la inteligencia artificial para nada, y yo tengo que pensar qué ajustes pedagógicos tengo que hacer para ello, y algunas actividades que a lo mejor sí quiero utilizar la tecnología de inteligencia artificial, no solamente que la autorizo, sino mucho más interesante, que le pido a los estudiantes que reflexionen cómo la usaron, para qué la utilizaron y qué decisiones tomaron con respecto a la jerarquización de la información, al uso de la información, y esto me parece que es bien importante. Entonces, bueno, aquí la invitación es a ver cuáles de estas 5 categorías quiero yo incorporar, y ahí dejo un código QR para entrar un poco en más detalle, y poner esto en transparencia es una mejor manera de enfrentar este elefante en la habitación. Pero, como decíamos hace un momento, esto también permite estimular emociones, no solamente cogniciones. Aquí hay un ejemplo que me parece muy bello de un docente que utilizó inteligencia artificial para, en base a las motivaciones, las vocaciones de los estudiantes, hacer una proyección posible, un futurible, de dónde o cómo podría ser el perfil de estos chicos en base a sus vocaciones, las cosas que les gusta hacer,
en adelante, ¿no? Entonces, como podemos ver, incluso con este tipo de ajustes tan sencillos podemos utilizar la IA al servicio pedagógico, pero también estimulando algunas cuestiones de orden emocional, que no solamente se agotan en lo cognitivo. Y si ven los rostros de alegría de estos pequeños, queda claro. Entonces, a modo de resumen, hasta aquí. Cuando pensamos en una incorporación de la IA desde una mirada más ética, es bien importante no caer ni en las euforias ni en las histerias y entender que tiene una serie de componentes positivos tremendamente ricos, muchos de ellos absolutamente imposibles hace 3 años, pero al mismo tiempo plantean retos, retos viejos y retos nuevos, ¿no? Y quienes trabajamos con conocimiento, sabemos que el conocimiento siempre está en transformación, así que bueno, la invitación es a hacer este mapa, priorizar los riesgos y ver cómo nos vamos atendiendo. Bueno, antes de terminar esta etapa, Liliana, como la hemos hecho hasta ahora, voy a presentar algunas herramientas. Esta quizás muchos la conocen, se llama Gamma con doble M, gamma.app, es una herramienta muy amigable para hacer presentaciones con PowerPoint. Usted escribe en el chat qué quiere en su PowerPoint y te da un borrador y luego puedes ir afinándola y ajustándola. Así que aquí para quienes pasan muchas horas creando PowerPoint, una buena posibilidad. Otra herramienta que es poderosísima, también de uso gratuito, se llama Notebook, notebooklm.google.com, notebooklm.google.com, que es un escritorio virtual donde yo puedo subir archivos, por ejemplo, de mi asignatura. Puedo subir no solamente PDFs, puedo poner links a videos en YouTube, puedo poner links a podcasts y quedan todos estos contenidos compilados aquí, con la belleza de que yo le puedo hacer preguntas a todos estos materiales y además puedo incluso generar un archivo de audio de todos los contenidos. Pero no es un archivo de audio como de los de toda la vida, donde solamente lee el texto. Es un archivo de audio mucho más divertido porque hay 2 personas que están hablando de los contenidos que yo subí. ¿Qué te parece? O sea, puedo subir un texto o 50 textos, porque me permite hasta 50. Puedo poner links a videos, links a sitios web. Y luego este software, la parte de la derecha, donde dice Audio Overview, me genera 2 personas que dialogan y reflexionan sobre los contenidos subidos. A mí me parece fascinante como una herramienta, como una capa adicional para estudiar, para compartir contenidos, para acordarse lo que uno ha leído, en fin. Así que Notebook LM de muchísima utilidad. Yo estoy como loco utilizándola porque me parece de utilidad. Y termino con esta diapositiva de resumen, cuando pensamos en los temas éticos y también conectando con las presentaciones hasta ahora. 1. Estimular el pensamiento crítico y asegurarse que esto no se traduce en dependencia cognitiva. El uso de herramientas nuevas no tiene que ser en desmedro de la cognición. Número 2, la innovación instrumental no tiene que ser a costa de lo pedagógico. Tenemos que asegurar que lo pedagógico juega un papel fundamental y no tenemos que deshabilitar las capacidades docentes, sino que tenemos que buscar maneras de enriquecerlas, potenciarlas. Número 3, asegurar que no nos olvidemos que mientras mayor los niveles de personalización de estas herramientas, más altos son los riesgos de cruzar la protección de la privacidad de datos. Hay ahí un trade-off, un costo de transacción que no nos tenemos que olvidar. Y por último, un aspecto bien importante, si bien esto ofrece nuevas posibilidades y hay herramientas que son de uso gratuito muy poderosas, también existe un riesgo de que con esto podamos generar nuevas formas de exclusión. Así que termino con esta pregunta del $1.000.000. ¿Preparamos a estudiantes para utilizar la IA o que la IA prepare a los estudiantes? Vamos contigo, Liliana. Bueno, Cristóbal, muchísimas gracias de verdad por este espacio de conversación de parte de Santillana Colombia y todos los aquí presentes. Te queremos dar un agradecimiento por compartir tu visión, tu conocimiento desde el punto de vista teórico, pero también de todas las herramientas que nos has compartido el día de hoy para seguir en este proceso de crecimiento y de innovación pedagógica, por supuesto, poniendo de presente el valor inalcanzable que tiene lo humano, la interacción social y por supuesto el desarrollo de mejores procesos de aprendizaje con nuestros estudiantes.
Gracias por tu tiempo, por tu generosidad y de verdad por ser un referente en América Latina. Es un orgullo eso, un referente de transformación educativa en América Latina. Esperamos seguir contando contigo para próximas ocasiones y seguir conversando sobre estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Bueno, para finalizar, quisiera también compartirles que Santillana, en alianza con ISTE, ha desarrollado el programa ISTE Certified Schools in Partnership with Santillana, una certificación internacional única en el mercado que permite a los colegios adoptar estándares globales de educación digital. Este programa ofrece una formación especializada para docentes, acompañamiento en la implementación de tecnología e innovación en el aula y, por supuesto, el reconocimiento oficial de ISTE, que es una institución que posiciona a las escuelas como referentes en innovación educativa a nivel internacional. Hola, mi nombre es Richard Collada y soy el CEO de ISTE. Estoy muy animado para contarles sobre algo nuevo y especial. ISTE y Santillana están haciendo historia juntos con nuestro programa de ISTE Distinguished Schools, con el propósito de reconocer escuelas distinguidas. Es el primer programa de su tipo a nivel mundial. Estamos combinando la experiencia de ISTE en la tecnología educativa con el profundo entendimiento de Santillana sobre la educación en América Latina. El programa apoya y celebra a las escuelas en su camino hacia la excelencia educativa a través del uso efectivo de la tecnología. Cada logro alcanzado representa un paso hacia la transformación de la enseñanza y el aprendizaje. A través del programa de ISTE Distinguished Schools, aspiramos a crear un impacto duradero en toda la región, llegando a más de 30 millones de estudiantes. Esto es más que una certificación, es una transformación en la manera en que preparamos a los estudiantes para su futuro digital. Los invitamos a llegar a ser una escuela distinguida hoy. Si están interesados en llevar su institución al siguiente nivel, los invitamos a escribirnos al correo que aparece en pantalla. No pierdan la oportunidad de certificar su colegio con estándares internacionales. Nuevamente, muchas gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. Nuevamente a Cristóbal, gracias por estar en esta transmisión con nosotros. Quisiéramos ya para cerrar compartirles que pueden ingresar a www.compartirenfamilia.com para conocer Compartir en Familia, un proyecto educativo desarrollado por Santillana que tiene como único propósito apoyar a los padres y madres en la educación y crianza de sus hijos. A propósito de toda esta conversación sobre herramientas de inteligencia artificial, ofreciendo contenido de alta calidad y variedad en sus formatos. Es así que llegamos al final de esta transmisión. Les deseamos a todos un resto de feliz día y recuerden compartir Next. Sé la escuela que el mundo necesita. Muchas gracias. Hasta luego, Chao. muchas gracias.